Se unió todo el convenio para no. Y me la encontré con Brandon. Estaba intentando enseñarme con él. Venía para clase y nos encontré ahí. Ok. Bueno. Vende Jenson. Ok, entonces, digamos una segunda parte del curso, ¿sí? La primera era todo lo estadística descriptiva, que era como tomar la foto y hacer, digamos, el análisis de la situación. Pero viene la parte de ¿qué? De probabilidades. Digamos, ahí pues hay que tener un poquito más de cuidado y mirar bien y analizar bien la pregunta. Pero la pregunta no es determine tal cosa, sino cuál es tal cosa. Entonces acá, parte de la, por la imagen acá, ¿sí? Pues parte de las probabilidades es el diagrama de Venn, ¿sí? O sea, por allá en álgebra, ¿verdad? Sí, en cálculo 1, ¿sí? Entonces acá lo que es unión, complemento, ¿sí? Intersección, ¿sí? Hay que tener cuidado de interpretación, ¿sí? De los resultados. Profe, qué pena, hay alguien en... Gracias. Entonces, los diagramas de Venn se utilizan para representar, ¿sí? Pues diferentes grupos, ¿sí? Y algunos elementos, ¿sí? Pues pueden pertenecer a ¿qué? A dos grupos, ¿sí? Entonces acá, entonces digamos hay un grupo que son las aves, entonces el loro, el pato, el pingüino y el avestruz. Pero hay otro grupo de clasificación o de categorización que es que ¿qué? Que esos elementos ¿qué? Bueno. Entonces la mariposa vuela, pero no es una ¿qué? No es un ave, ¿sí? Y acá, entonces, viene una ballena, entonces son, ¿sí? Viven en el agua, ¿sí? Pero, digamos, pueden nadar, perdón, ¿sí? Nada. Entonces, acá, el pingüino, ¿sí? Es el único de los cuatro que están acá, que ¿qué? Entonces, hay algunos que están en un solo grupo. Hay algunos que están en ¿qué? En dos grupos. Y hay algunos que están en los ¿qué? En los tres grupos, ¿ya? Entonces, aquí, yendo más hacia adelante, si uno empieza a pensar, oiga, aquí podemos enfrentarnos aquí con probabilidades. Entonces, una de las mayores aplicaciones son calidad. Entonces, hay dos grandes grupos que uno, digamos, que uno identifica en calidad. Los buenos y los defectuosos. Entonces, digamos acá, que uno juega con las probabilidades. La probabilidad es que el artículo esté ¿qué? Bueno o esté ¿qué? Defectuoso. ¿Sí? ¿Ves? O de que uno apruebe o no ¿qué? O no apruebe. ¿Sí? Entonces aquí empiezan a decir, bueno, pero digamos acá pues no, es un ejemplo muy coloquial, pero no es un ejemplo muy ¿qué? Muy representativo. Pero si yo también, pues soy alguien del biólogo, me lo interesa esto, pues también cuando vayan a hacer las hipótesis, las investigaciones, ¿sí? Pues también sí le va a interesar que ¿qué? Pues le van a manejar, si habrá más ventana.
Esta está bien. No, pero esta sí está bien. Entonces ya vamos más allá de decir, oiga, esto no solamente saber cuántas avestruces, cuántos loros hay, sino ya empezar a sacar ¿qué? Deducciones, inferencias. Entonces acá hay unas leyes, ¿sí? Pues que hay que tener en cuenta. Entonces, la primera es que si yo tengo dos conjuntos, los puedo ¿qué? Unir. Entonces, cuando me salga esta U, significa que es una ¿qué? Unión. Pero cuando yo tenga esta unión, ¿sí? Aquí abajito, el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? Sí, muy abajo. El A, ¿cuántos tiene? 3. ¿Y el B, cuántos tiene? ¿El B? Ah, sí, 5. Yo no pegadito al borde, ¿ya? Hay 5. ¿Y cuál? Sí, está. Entonces uno puede decir, ah, el B tiene 3 y el B tiene 5. Entonces, entre los dos, ¿cuántos tienen? Dos. Entre los dos, ¿cuánto tienen? No, entre los dos. 6. 6. ¿Sí? Pero uno tiene 3 y el otro tiene ¿qué? 5. ¿Sí? Entonces el primer error que uno cometaría, ¿cuál es? 3 más 5, 8. ¿Sí? Pero está cometiendo un error que está sumando dos veces ¿qué? Los nuestros. ¿Sí? Entonces los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Sí? La pareja nueva. Entonces acá, hay que tener cuidado con esa, sí, esa digamos, estas son una de las leyes de probabilidades. Entonces acá, la segunda ley, ¿sí? O regla, ¿sí? Es la que intersección. Entonces la intersección, pues es la que solamente son comunes a qué? A los dos, ¿ya? A los dos, ¿ya? Entonces aquí empiezan a aparecer, ya empieza uno a pensar, ¿sí? Pues, yo me adelanté y aquí, esta es la probabilidad. Entonces aquí empiezan a aparecer las probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que un elemento de todo el espacio muestrado, de toda la población, esté en A o esté en qué? Esa sería la interpretación de qué? De P, X unido, bien, o A, B. Listo. Pero acá, cuando hago la intersección, solamente tengo presente ¿qué? Los que están Lo que están ahí. ¿Ya? Entonces, ojo acá con esta interpretación. Listo. Entonces acá empiezan a salir como ecuaciones. Entonces, si los dos conjuntos no se encuentran, ¿sí? ¿Sí? Si son excluyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la suma? La unión, perdón. En la suma. Diferente si tienen ¿qué? Elementos en común. Entonces aquí, si es PA, pero le resto ¿qué? La intersección. Entonces, profe, pero ¿la está sacando la intersección? No. Lo que pasa es que la intersección aparece ¿cuántas veces? 2 veces, ¿sí? La quito una. Entonces, la quito una vez. Entonces, digamos, en el caso anterior, el B, ¿cuántos elementos tenía? 5. 5, ¿cierto? Ah, pero es que este error no me va a salir. Entonces, tenía 5, pero ¿cuántos eran comunes? 2. 2. Entonces, tenía 3 que eran exclusivamente de B.
y 2 acá. Y el B de él solamente tenía ¿cuántos? Entonces, si yo quiero saber cuántos elementos hay, ¿sí? Entonces sería 3 3 Sí. más 5 menos 2. menos 2. Entonces, aquí ya van 8. Pero le resto una vez los que están, ¿qué? Repetidos. Entonces, efectivamente, ¿cuánto me da? 6. ¿Ya? Entonces, acá, a veces uno por las carreras, pues, comete el error de no, ¿qué? De no restarle. Profe, ¿ya esta ley se puede aplicar arriba? Claro, se puede aplicar en la parte de arriba, porque la intersección vale 0. Ok. Bueno. Y el apóstrofe este que aparece acá, ¿sí? ¿Sí? Es pequeñito y a veces hay que tener cuidado porque a veces no sale en la fotocopia, ¿sí? Ese significa ¿qué? Complemento. Entonces, ¿qué es el complemento? Digamos acá es todo lo que está en la zona amarilla, ¿sí? Entonces, todos estos que están acá, el complemento son los que no están en dónde, ¿en A? ¿Ya? Entonces aquí, ¿sí? Este es el complemento. Entonces aquí por dentro de A, digamos, en el total, ¿cuántos hay? 2, 3, 6, 9, ¿ya? En total hay 9. Pertenecen a A, 3. Y complemento de A, 6. ¿Ya? Entonces aquí, listo. Y simplemente es los que hay menos. Y quiero esta media luna. ¿Ya? Entonces, aquí había 1, ¿cierto? Aquí habían 2, ¿cierto? Y aquí habían 3. Entonces, en la media luna, ¿cuántos había? Perdón, en total hay ¿cuántos? 6. Listo. ¿Cuántos de A? 3. ¿Cuántos de B? 5. Esta expresión, ¿qué significa? Sería todos los elementos de A, pero que no son comunes a quién. A B. ¿Sí? Entonces aquí sería, para sacar esta diferencia, simplemente sería 3, que es la población de A, menos ¿qué? Menos 2, que es, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este sería, ¿sí? Y aquí me faltó la ecuación. ¿Sí? Entonces sería A, ¿sí? Menos la intersección. ¿Ya? Listo. Y se denota como A menos B. Listo. No, ahora no me digan que es 3 menos 5, ¿no? Listo. Entonces, aquí uno empieza a mirar, por ejemplo, estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si no se nota. Pero aquí yo puedo empezar a seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, estas áreas, ¿sí? Entonces, estos serían los seres vivos que vuelan, pero que no son ¿qué? No son aves, ¿sí? Entonces, en un momento me puede interesar este pedazo de ¿qué? De población. Entonces acá, para efectos conceptuales y de términos, ¿sí? Entonces, aparecen dos que son muy parecidos. Inclusive la gráfica, en algunos casos, son iguales, ¿ya? Entonces, hay una cosa que se llama eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Es cuando el conjunto A no tiene elementos en común con quién. Con B, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo de un evento excluyente? Y el reloj y el- ¿Cuál es? ¿Qué máximo tengo de magnética? ¿Me siento la que? No, no tengo. Yo no veo. Aquí creo que hay un loro. ¿Eventos excluyentes o no excluyentes? Se repite. ¿Sí? O sale cara o sale sello. Pero no pueden salir los ¿qué? Los dos. Pero si yo lanzo la moneda acá en la mesa y tengo el sobre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, voy a hacer la probabilidad de que caiga dentro del sobre o caiga aquí, fuera del sobre. Pero ¿qué me puede pasar? ¿Que caiga en dónde? Como en los casinos. En la mitad. O sea, parte acá, parte dentro del sobre y parte. Ese no sería un ¿qué? Un evento ¿qué? Excluyente. Ese es eventos excluyentes. Pero pilas acá. Porque cuando uno habla de eventos, habla de acciones. O sea, habla de ¿qué? De actividades. Lanzar, caminar, correr, ¿sí? Estar, ¿sí? No tanto habla de patos y loros, ¿sí? Sino de eventos, de lo que puede ¿qué? Pasar o no puede ¿qué? Pasar. Entonces, acá son excluyentes o disjuntos, ¿sí qué? Si no tienen ¿qué? Algo en común. Y eventos independientes, ¿qué significa? En eventos independientes, ¿sí? Hay algo que aquí, mire, de todas maneras no quedó bien en la definición, y es que si son independientes, tiene que haber primero uno y después ¿qué? El otro, ¿ya? Entonces acá dice que el segundo lanzamiento de la moneda, ¿sí? No tiene nada que ver con ¿qué? Con el resultado del primero, ¿sí? Entonces acá, acá. Pero aquí yo me acuerdo de algo que vimos la semana pasada, que era hace 15 días, que se llamaba ¿qué? Permutaciones y combinaciones con reposición y sin ¿qué? Sin reposición, ¿ya? Entonces, si no hay reposición, los eventos se vuelven ¿qué? Dependientes. Sin reposición, ¿sí? Profe, ¿por qué? Porque cada vez, creo que el ejemplo sale ahora, uno ha ido al casino, ha visto las películas de casino. Entonces, hay naipes, hay la baraja española que tiene ¿cuántas caras? 10, ¿sí? Entonces, ¿sí? No tiene el 8, el 9, el 8, hay el 10, ¿sí? Y la baraja tradicional, ¿sí? ¿Trae qué? 13, ¿sí? O sea, lo que juegan, ¿cómo se llama? Solitario y esa cuestión, ¿sí? Trae 13. Pero acá, en los casinos, están prohibidos los que tienen buena memoria. Los consideras. Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van memorizando las cartas que van, ¿qué? Van saliendo, ¿sí? Entonces, ellos evitan eso, a veces no juegan con una baraja, sino que juegan como con 5 barajas y las mezclan, pero ellos van contando cuántos reyes van saliendo, cuántos haces, cuántos números 2, cuántos palos, cuántas espadas, ¿sí? Todas las cuestiones. Ahí lo vetan del casino. ¿Cómo? Ahí lo vetan del casino. Sí, esa gente lo sacan del casino. Entonces, acá, esos eventos se vuelven, ¿qué? Dependientes, ¿sí? Pero, digamos, en una empresa, digamos, de producción masiva, la calidad se vuelven eventos, ¿qué? Independientes, ¿sí? Entonces, si a ustedes se compra un yogur y le sale un tornillo, una puntilla, ¿sí?
¿Sí? El otro. ¿Sí? Entonces, puede ser que ¿qué? Es probable que ¿qué? En el próximo le vuelva a salir ¿qué? Lo mismo. ¿Sí? Y hace muchos años, cerca de Cartagena se cayó un avión. Ahorita no había nacido. Y donde yo trabajaba en Bogotá, pues viajábamos mucho a Bogotá a Cartagena. El avión se cayó, era un avión, una aerolínea que se llamaba Intercontinental, ¿sí? Y eso fue famoso porque se murieron todos menos uno, ¿sí? Una niña. Y a la semana me tocó viajar. Y habían 3 opciones: Intercontinental, Avianca y otra empresa que se llamaba ACES, ¿sí? Y los pasajes en esa época valían como 50,000 pesos, ¿sí? Entonces, Avianca 50,000, ACES 50,000, Intercontinental que se cayó. Avianca, perdón, bueno, Avianca 50,000, ACES 50,000 y Intercontinental, ¿sí? Los puso a como a 20,000 pesos, a 15,000 pesos. Y me tocó viajar por Intercontinental. Pero la gente me decía, ¿está nervioso? Y no, ¿por qué? La probabilidad que se caiga un avión es de ¿cuánto? Y que se caigan 2 aviones en el mismo ruta, en el mismo mes, ¿cuál es la probabilidad? Es 0, ¿sí? Eso no se va a caer, sí. Pero yo asustado. ¿Sí? Por no generar pánico. Para no generar pánico. Pero sí empezaba eso, tanta. Entonces acá, y en esa época había un negocio muy bueno que se llamaba seguros de vuelo, ¿sí? Digamos, y en esa época pues, nadie compraba y esa vez la gente compraba seguros de vuelo. Entonces, eventos que, o sea, ¿qué tanto influye, ¿sí? El número anterior, sí, está. Entonces, por eso a veces la gente dice, pero ¿para qué preguntan qué cayó? Cuando vaya a comprar lotería, vaya a hacer chance, ¿para qué preguntan qué cayó qué? La semana pasada, si eso no tiene nada que qué. Entonces acá, listo. Entonces aquí, hay algunas probabilidades que uno llama, pues, cuando son unión, cuando son intersección, cuando son complemento, cuando son, ¿sí? Entonces, todo eso empieza, ya vamos a mirar los valles, y vamos a mirar los ejemplos, pues, llevados a la práctica. Entonces, ahí se ve reflejado eso. Ah, no, que tengo que unir la población de A con el complemento de la C y cosas así. Y todo lo juego, todo con el reloj del 100%. Pero acá me aparece, digamos, la joya de la corona, la probabilidad que condicional. Entonces, la probabilidad condicional es bueno. Este pedacito que está aquí en morado, ¿sí? El área de esta lista, ¿sí? El área acá vale Y, ¿sí? Pero yo le quité un pedazo, ¿sí? Que es este pedazo, que era el otro globo, ¿sí? Y ese globo se llama X o se llama A, ¿sí? Como lo quieran ver. Entonces, este intercepto, ¿sí? Es el pedacito que pertenece a X y a Y, ¿sí? Pero yo lo que quiero averiguar es cuánto vale este pedacito para quién, para Y, ¿sí? Entonces, con lo que veníamos jugando de A y B, era que el de A, este es A, este es B, era que en total teníamos 6 globos, 6 puntos, donde 3 pertenecían a A, 2 eran interceptos y acá 3 eran de B. ¿Ya?
Entonces, la probabilidad que esté en la intersección es de ¿cuánto? Dígamelo en fraccionarios. Entonces, ¿Cuánto? La probabilidad que esté en la intersección es de ¿cuánto? Sí, es 2 ¿qué? la probabilidad de que De que esté en la intersección. 2, 8. Y la probabilidad condicional o condicionada de cuánto es. Es de 2, 15. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo así que aquí no estamos arriba? Porque acá es la probabilidad que esté en el 2 de cuántos. De un total de cuánto. Ah, perdón, 2 sextos. Ahí es la trampa. Sí. Ya. 2, 0. Es la probabilidad de que yo sea un elemento de toda la población, ¿sí? Pero que esté en ¿dónde? En la intersección. ¿Ya? 2/5 es la probabilidad de que yo esté en la intersección, pero que pertenezca a quién. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la probabilidad que condicional. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces el problema es que es muy fácil confundir ¿qué? La probabilidad se va a llamar la probabilidad conjunta. ¿Sí? La conjunta es con respecto a toda la ¿qué? La población. Y la condicionada es respecto a ¿qué? A una parte de a una de las poblaciones. Entonces acá. Otra una, a ver. Entonces, la intersección la voy a denotar con una U inversa, una parábola que abre hacia abajo. Entonces acá aparece una última regla que se llama la regla de la multiplicación. ¿Sí? Entonces dice que la probabilidad condicionada de A dado B, ¿sí? Ya les profundizo más esta nomenclatura, ¿sí? De A dado B es la probabilidad de que A intersecto B sobre ¿qué? Sobre la probabilidad de B. Entonces acá, tomando esto, ¿sí? Entonces ir despejando, ¿sí? Entonces aquí me quedaría que la probabilidad de A intersecto B es la que la probabilidad de B multiplicada por P de A dado ¿qué? ¿No? Entonces acá, ¿cuál es la probabilidad de B? Espera que no me salga otra gráfica acá. A ver, ¿cuál es la probabilidad de B? Aquí era una bolita. Aquí eran aquí eran 3, ¿no? Y aquí 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de B? Y la probabilidad de A dado B. Y la probabilidad de intersecto P ha dado B, ¿cuánto era? 2 sextos. Ah, pero aquí no me salió. Bueno. Entonces aquí, pero aquí lo puedo ir con, ¿ya? Entonces,
Ojo aquí el ejemplo. Dice que hay una población, ¿sí? Hay dos eventos. Entonces, dice que hay un lote, ¿sí? Donde hay 1000 bombillos, ¿sí? Pero de esos 1000 bombillos, 50 están ¿qué? Defectuosos, ¿sí? Entonces, pues digamos en un supermercado hay 1000 unidades, ¿sí? Pero ellos saben de alguna manera que 50 están ¿qué? Defectuosos. Entonces dice que se eligen dos bombillos ¿qué? Al azar. ¿Sí? O sea, usted va a ir comprando bombillos, ¿sí? Entonces, ahí hay dos eventos. ¿Cuáles son los dos eventos? El primero es coger ¿qué? El primero. Y el segundo evento es coger ¿qué? Otro, ¿ya? Pero resulta que cuando yo saco cuando saco el primero, ¿cuántos bombillos hay? No, cuando saco el primero. Cuando saco el primero hay 1000, ¿ya? Y saco uno. Saco solamente uno. Todavía no sé si está aquí. Bueno o malo. Y cuando saque el segundo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando saque el segundo, ¿cuántos hay en la caja? 999. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando saca el primero, la probabilidad que salga dañado, ¿de cuánto es? De 50 sobre ¿qué? Sobre 1000. Y esa probabilidad la voy a llamar ¿qué? Pi de B. O sea, la probabilidad que el bombillo salga ¿qué? Dañado. Y el complemento, ¿cuál sería? O sea, si yo quiero hallar P de B con una rayita ahí en el hombro. O sea, ¿cuál es la probabilidad que no salga dañado? No, que no salga dañado. 950 sobre 1000. ¿Cuál es la probabilidad del segundo bombillo? Que el segundo bombillo salga dañado. Entonces sería, no. ¿Cuál es la probabilidad que el segundo salga dañado? Entonces sería 990. Serían 999. ¿Por qué 999? Porque ya hay uno menos. ¿Sobre cuánto? ¿Por qué no 50? Porque pueden que ya sacó una efectiva, Porque se supone que el primero ¿qué? ¿sabes? Está defectuoso. Porque es que dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambos estén ¿qué? Defectuosos. Entonces aquí sería sobre ¿qué? Sobre 49. Entonces, esta probabilidad, ¿cómo se llama? Es la probabilidad De A con respecto a de A, ¿sí? ¿Dado qué? Dado B, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá, el segundo evento, ¿sí? El segundo evento, ¿sí? Depende de qué? Del primero. Entonces, esto es lo que se llama la regla de la multiplicación, ¿ya? Pero asumíamos que los eventos eran ¿qué? Dependientes. Profe, y si los eventos son independientes, ¿qué significa? Con reposición. Con reposición. Entonces acá simplemente es 50 sobre 1000 por multiplicado por ¿qué? 50 sobre. Entonces acá, el segundo evento no hay dependencia de ¿qué? Del primero.
Ok. Entonces, fíjense que las reglas de probabilidad pues, son más como algebraicas y tal, ¿sí? Pero no van a quedar ahí, ¿ya? Entonces, resulta, se me olvidó el nombre del señor. Hay una cosa que es famosa, inclusive en maestrías y demás, ¿sí? Que es el teorema de Bayes, ¿sí? Lo que llamaba Robert. Sí, este señor, si quiere búsquelo ahí, a ver cuántas le aparece. ¿Cuántas? Póngale ahí Bayes, no solamente Bayes. Intersaliente. ¿Sí? Tomás. Toma, ah, ya. Casi. Sí, sí. Bueno. Tomás Bayes. Bueno. Este señor hace 4 siglos. Nació a principios del siglo 1700, ¿sí? Era inglés, ¿sí? Y pues, creo que también era sacerdote, pero allá son protestantes o algo así, ¿sí? Entonces, esa formación pues pues también le gustaba mucho la matemática. Y hay inclusive maestrías, doctorados, solamente que con teoría bayesiana, ¿sí? Entonces, acá, pues, viene este señor y, digamos, esto es lo que se va a conocer como el famoso teorema de Bayes, ¿ya? Bueno. Y es así como hay cosas que uno se aprende para toda la vida, ¿no? O sea, la fórmula del ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? ¿No? H2 el CO4, ¿cierto? No, vale. Bueno, ¿sí? De hecho, es más fácil como montar bicicleta. ¿Sí? De hecho, es más fácil como montar bicicleta. Ah, ya. Bueno, no. Uno también, pues, ingeniería, por favor, con eso, ¿sí? Pues si uno ve estadística 1, estadística 2, estadística 3, a la larga tiene que aprenderse ¿qué? El teorema de Bayes. El teorema de Bayes arranca de la siguiente manera. Y al final lo voy a mostrar y se dan cuenta porque empecé con probabilidades, conjuntos, intersecciones, uniones y demás, ¿ya? Entonces acá, pero digamos, también pues más adelante para entender la nomenclatura, ¿sí? Entonces aquí, pensemos lo siguiente, en una población, ¿sí? El 60% son ¿qué? Hombres. Y el 40% son mujeres, ¿ya? Entonces acá, pues uno dice, ¿cuál es la probabilidad que la próxima persona que entre sea un hombre? Entonces alguien dice, no, pues la probabilidad es de ¿cuánto? Del 60%. ¿Y cuál es la probabilidad que entre una mujer? O pase una mujer, ¿sí? ¿Es de cuánto? Del 40%. Entonces, esas se van a llamar probabilidades marginales o también se van a llamar probabilidades a priori. Bueno, depende del libro. Voy a ponerla acá. Para que entendamos más adelante otra que va a salir. Y se denotan con una P y adentro un evento. El evento es si es hombre o es ¿qué? Mujer. ¿Ya? Si es H es ¿qué? Hombre. Y si es mujer, E. ¿Ya? Esas son las probabilidades que marginales. Ok. Pero se le hace una segunda pregunta a la persona. Entonces, ¿qué medio de transporte utiliza? ¿Sí? Entonces la persona dice, pues tengo 3 opciones. ¿Sí? Entonces, o vengo en bus, me transporto en bus, o me transporto en ¿qué? En carro, o me transporto en ¿qué? En moto. Entonces, ahora, ¿qué información necesito?
la cantidad de hombres que se transportan en el bus, en carro, ¿no? Necesito ahora saber si es hombre, ¿Qué probabilidad? qué medio de transporte o qué probabilidad es asociada al bus, al carro y al qué, a la moto. Entonces me dice que del 100% de los hombres, ojo con lo que, la entrada, ¿no? Del 100% de los hombres, el 70% se viene ¿qué? En bus. El 20% de los, dado que es hombre, viene en ¿qué? En carro. Y el otro viene ¿qué? En moto. Y esas se llaman ¿cómo? Estas se llaman probabilidades condicionales. ¿Ya? La pregunta es, ¿y cómo se denota? Entonces, al bus le voy a poner una B, al carro una C y a la moto una NT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo piensa que quedaría? Entonces, este 70% sería ¿qué? ¿P de qué? Es una probabilidad ¿qué? Condicional, ¿no? Echamos un poquito la película atrás. ¿Sí? Entonces, la probabilidad condicional se denota así. ¿Ya? ¿Cuántas letras? 2. Y dividida por qué. ¿Cómo se lee? Es la probabilidad de X, ¿sí? Sabiendo que ya ocurrió que es una ¿qué? Que es una Y, ¿sí? Aquí no es la probabilidad que sea Y, es la probabilidad que sea X. Entonces aquí, ¿P de qué? De B, rayita, H. Y esta sería ¿qué? P de C dado H. Y P de, voy a ponerla MT para diferenciarla de la M de mujer, dado ¿qué? H. Y todas las que tengan el apellido H, la suma de estas tiene que darme ¿cuánto? 100. La suma tiene que darme 100. ¿Ya? Entonces, esta se llama ¿qué? Probabilidades ¿qué? Condicionadas. ¿Profe, esa es la intersección? No. ¿Ya? Entonces acá, este aquí me daría 65%, ¿sí? Y aquí aparece. Entonces, esta es probabilidad de que una persona, perdón, es la probabilidad de que una mujer venga ¿qué? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, si yo veo que viene una mujer, si veo que viene una mujer o entra una mujer, ¿sí? ¿Sí? Tengo la certeza de que la persona es ¿qué? Es mujer, ¿sí? Pero en la encuesta, ¿yo qué le preguntaría? ¿Usted en qué? ¿En qué llegó? ¿Sí? ¿O en qué venía? ¿Sí? ¿En qué medio de transporte estaba utilizando para llegar acá? Esa es la incógnita. Y le doy ¿qué? 3 opciones. Pero ojo a la pregunta. Me voy para el paradero, ¿sí? Y veo que viene una buseta. O sea, no es moto ni es ¿qué? Carro. Y viene la buseta. Y se abre la puerta. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que sea un hombre? Es el 30%.
Lo único que yo sé es que es una buseta, es un bus. Pero me queda una duda. Tengo dos probabilidades. O es un hombre o es una ¿qué? Una mujer. ¿Sí? ¿Ya lo podemos decir cuánto vale? ¿Todavía? No. Entonces acá yo lo que tengo son las probabilidades conociendo el primer evento que era que ¿qué? Si era hombre o era ¿qué? Mujer. Pero todavía me falta mucha información de la segunda probabilidad que es el ¿qué? El medio de transporte. Ahí es donde le digo yo que le decía tiene que tener que cuidado. Pues no es que tan complicado, sino es de saber interpretar la nomenclatura. Entonces aquí, todas las que terminen en N, ¿sí? Tienen que darme ¿cuánto? 100. Más o menos es como si yo dijera aquí, la sumatoria de una variable X dado N, ¿sí? Que es conocida, tiene que darme ¿cuánto? 100. Entonces me tiene que dar 100%. Para todo X, ¿sí? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí una X. ¿Sí? Entonces, el bus, carro y moto me tiene que dar ¿cuánto? Sí. Profe, pero si usted toma estos de aquí abajo, 65 más 30 más 5 le da ¿cuánto? 100. Pero si suma los de arriba, también le da ¿cuánto? 100. ¿Sí? Y lleva hombres y ¿qué? Y mujeres. O sea que lleva ahora ¿cuánto? 200. Entonces, ahora viene el tercer elemento. Y se llaman ¿qué? Probabilidades conjuntas. ¿Ya? Y entonces, las probabilidades conjuntas, ¿de dónde salen? Usted me dice que el 70% de los hombres vienen ¿en qué? En bus. ¿Sí? De los hombres. Pero como los hombres traen el 60%, entonces 60 por 70 me da ¿cuánto? 6 por 7, 42. ¿Ya? Entonces me da el 42%. ¿Ya? Entonces es el 42% ¿de qué? Del gran total. ¿Sí? Del gran total. Y entonces, ¿qué es lo que yo, desde dónde lo estoy enfocando? ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno, por favor, ahí es donde uno empieza a analizar las probabilidades. O sea, entonces, a veces, por eso es que cuando hacen encuestas, una de las encuestas que hacen es, si las elecciones, ojo con la pregunta, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted en la primera vuelta? Y le dan cuántos candidatos a uno para escoger. ¿Sí o no? Pero más abajo aparece otra pregunta, ¿sí? Si hoy fuera las elecciones de la segunda vuelta, ¿sí? Entre estos dos candidatos, ¿sí? ¿Por quién qué? Votaría, ¿sí? Entonces, en la primera vuelta hay como 8 candidatos, ¿sí? O, bueno, 10, ¿no? Y escogen los dos ¿qué? Los dos primeros, siempre y cuando ninguno de los dos logre ¿qué? El 50%. Y entonces en la segunda vuelta solamente quedan ¿cuántos? 2. O sea, la segunda pregunta viene ¿qué? Condicional. Y entonces ya hay que mirar, ¿sí? Los porcentajes. Entonces, respecto a qué estamos mirando, analizando ahí. Entonces aquí me dice que el 42% del gran total, ¿qué característica tiene? Son hombres y entonces ese I se le vuelve ¿qué? Intersección. Y por eso se llaman probabilidades ¿qué? Conjuntas. ¿Sí? O sea, conjuntas es que hacen parte de, digamos, de 2 o 3 eventos posibles. Y así, entonces al sacar, entonces, ¿para qué gastó media hora diciendo de la ley? Porque aquí aparece. Entonces, aquí cuando
Entonces aquí, cuando yo estoy multiplicando estoy multiplicando P. Voy a hacerle con esto. Aquí estoy multiplicando P de H. ¿Sí la ven? P de H multiplicada por ¿quién? Por P de C dado H. Y eso es igual a ¿qué? A P de H o de C, ¿sí? H, intercepto. ¿Sí? Aquí no importa lo. ¿Ya? Y era la última regla que yo la llamaba La regla de la multiplicación. la regla de la multiplicación. ¿Sí? Donde la probabilidad de la intersección es igual a ¿qué? Al P de B multiplicado por A, dado ¿qué? Ok. ¿Ustedes cuántas probabilidades llevamos? ¿Teorema de Bayes? 3. ¿Las probabilidades cuáles son las primeras? Marginales o qué? A priori, ¿sí? Después las condicionadas y después ¿qué? Las conjuntas. Bueno. Listo. Entonces resulta que llega una persona, ¿sí? Llega una persona, pero digamos aquí la puerta está cerrada y tenemos citófono, ¿sí? Solamente de audio. Y como todo citófono, suena mal, ¿sí? Entonces la persona llega, saluda a ti, timbra y dice buenos días, pero suena tan mal que no sabemos si es un qué. Si es un hombre o es una qué. Mujer. O sea, no sabemos, solamente sabemos que es una qué. Una persona. ¿Ya? Pero me queda una duda, ¿sí? No le voy a preguntar si es hombre o mujer, pero me queda una duda. ¿Esa persona en qué medio de transporte qué llegó? Entonces tengo ¿cuántas posibilidades? 3. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que qué? De que esa persona haya llegado qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿O cuál es la probabilidad de que esa persona haya llegado qué? ¿O cuál es la probabilidad que esa persona haya llegado qué? ¿Ya? ¿Está clara la pregunta? No me interesa si es hombre o mujer. Ahora solamente quiero saber qué. De toda la población, como estoy trabajando por porcentajes, voy a asumir que son ¿cuántos elementos? 100, ¿ya? Lo único que sé hasta ahora es que 60 de esas personas son ¿qué? Hombres. Y 40 son mujeres. Ahora quiero saber de esas 100 personas, ¿cuántas llegaron qué? En bus. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuántas llegaron en bus? ¿Cuántas? ¿Sí? 68. ¿Cuántas de esas 68 eran mujeres? ¿Y cuántas hombres? Entonces, lo único que sé hasta ahora es que 42 personas son hombres y llegaron ¿qué? En bus. Y llegaron en bus. Y 26 personas son mujeres y llegaron ¿qué? ¿Sí? ¿Entonces cuánto me da? 68. Téngalo ya anotado. 68. ¿Cuántos llegaron en carro? Es 12 hombres, ¿sí? ¿Y 12 qué? Mujeres. Entonces, ¿cuántas van? 68 y 24.
92, ¿sí? ¿Y cuántas llegaron en moto? Llegaron 6 y llegaron aquí ¿cuántas? 2, 8. 92 y 8, 100. O sea que está completo. Entonces ahí, entonces acá 42 y 26, 12 y 12, sí está. Ok. ¿Ya? Entonces, entonces PDB valdría ¿cuánto? 68%. PDC valdría 24 y la probabilidad de que alguien venga en moto es de ¿cuánto? De 8. ¿Ya? Una mujer temprana. ¿Ya? Sí, bueno. Todavía tengo una pregunta. Ya la hice, pero no la hemos respondido. La del citófono. Llega una persona, ¿sí? Nos timbra el citófono. Por el ruido, no sé si no distingo si es quién. Hombre o mujer. Y le pregunto que qué. ¿En qué viajó? ¿Sí? Bueno. No, mentiras, ya está. 60. Sí, probabilidades. Pero me voy al parqueadero, me voy a la entrada de la universidad, ¿sí? Y veo que viene un carro. Viene un carro. Y veo que el carro va a parar. Y supongo que de ese carro se va a bajar ¿qué? Una persona. ¿Sí? Una persona. Lo único que estoy seguro es que ni es moto, ni es que, ni es bus. Es que es carro. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que, dado que es un carro, la persona que se baje sea una mujer? ¿Cuánto? De todos los que llegan en carro, ¿sí? ¿Qué probabilidad es que sea hombre o que sea mujer? Entonces, el 24% de la población vienen en qué? ¿Sí? Y de los que vienen en carro, el 24% de los que vienen en carro, perdón, es del total de la población, el 24% viene en qué? En carro. Y de ese acá, ¿sí? Entonces, veo que aquí, el 50% vienen en qué? ¿Son hombres? ¿O son hombres? ¿O qué? ¿O son mujeres? Pero veo que acá, aquí la sacamos fácil. 50, 50. Pero si me voy al paradero de buses, ¿sí? ¿Cuál? ¿Hay más probabilidad que sea un hombre o una mujer de que se baje del bus? Hay más probabilidad que sea el hombre. Entonces, esto viene así. ¿Listo? ¿Cuánto vale este pedacito de acá? Este pedazo de pizza acá adentro. ¿Me queda redondeando? ¿Cuánto? Entonces sería 42 ¿de qué? ¿Sobre cuánto? 68. Sobre 68. ¿Y eso cuánto me da? 1,7. Pongámosle 62. Y por complemento, ¿el otro cuánto daría? ¿Ya? Y acá, aquí también pasa más o menos lo mismo. De 8, voy a suponer que son 100 personas. Y de esas 100 personas, 8 llegan ¿qué? En moto. Entonces, de esas 8 personas de moto, ¿sí?
2 son mujeres y 8 son, y 6 son ¿qué? Hombres. O sea, eso me da como el 75%. 75%. O sea, el 75%. Y el 25% me da ¿cuánto? Que son mujeres. ¿Ya? ¿Sí? Pero pongámosle nombre a este 75. H. Entonces, ¿es P de qué? De MT sobre H. Yo creo que es más dependiendo de si es hombre. Pero sabemos que es qué. Sabiendo que qué. ¿Qué son? ¿No lo que eso era? Sabiendo que qué. No. Sabiendo que llegó en moto. Porque tenemos certeza de que qué. El 100% de este 8 es qué. Este 8 que está aquí dividiendo, o sea, 6 sobre 8, ¿el 8 qué es? Son todas las personas que vienen en qué? En moto. O sea, sabemos que qué, Bien. que vienen en moto. Entonces, ¿cómo queda? P de H dado. Entonces, fíjense que acá, ¿me da cuánto? 75, ¿no? Ok, una pregunta. Y Sí. si yo colocara PDMT, se depende de algo, ¿cambiarían algo? Claro, miren, aquí está. P de MT dado H. Sí. Entonces lo que me está diciendo acá es que el 10% de los hombres vienen en qué? En moto. Y aquí lo que le está diciendo es que el 75% de los que vienen en moto son qué? Son. Entonces lo que cambia es el punto de referencia, ¿sí? Entonces acá, este es el punto de referencia. ¿Ya? ¿Listo? Ok. ¿Preguntas? ¿El punto de referencia es el punto de la barrita o el de Después de la barrita. ¿Sí? Entonces, esta NT significa que yo estoy tomando el 100% de qué? De todas las motos. ¿Sí? Del total de motos. O sea, la referencia Y sería acá estoy tomando el 100%, aquí estoy tomando el 100% de todos los qué? De todos los hombres. ¿Sí? Por eso era que yo le escribí acá, que la suma, aquí cuando yo hago este acá, cuando hago este acá, yo le decía, es la sumatoria, ¿sí? De una X, dado que es una ¿qué? Todos terminan en ¿qué? En H. O sea, aquí es P de BH, aquí es P de CH, y aquí es MT de ¿qué? De H. Y la sumatoria tiene que darme ¿cuánto? 100. ¿100% de quién? de la población de los hombres. De la población de H. ¿Sí? Y acá estoy tomando la sumatoria, aquí. Estoy tomando la sumatoria de, me faltó la P, de todas las P's de una X, ¿sí? Una XY, dado que son ¿qué? No, Pues pensé que iba a ser la otra no, de la mujer. que es una moto. Entonces aquí, esa tiene que darme ¿cuánto? 100. No 8, sino 100. Entonces 75 más 25 me da ¿qué? 100. Pero aquí que voy a siento ahí que queda como una duda ahí. Entonces sería 75 más ¿qué? Más 25. Y estoy sumando P de HMT o dado MT y P de M dado ¿qué? MT. Para que quede completo. Aquí sería P de H dado MT más P, la probabilidad que sea mujer, dado que viene ¿qué? En moto. Listo. ¿Y eso cuánto da? 100.
¿Pregunta? Háganla. Falta un detalle. Háganla pregunta. ¿No? ¿No? Entonces, ¿llevamos cuántas probabilidades? 4. No, pero Ah, probabilidades marginales o a priori, probabilidades condicionales con nombres, ¿no? Y probabilidades conjuntas. Y nuevamente, probabilidades marginales. y el ¿Cuáles son? PDB, PDB, el PC, PS y PDMT. Porque yo hubiera empezado el cuento al revés. Que era que hay 3 medios de ¿qué? De transporte. ¿Sí? Entonces, yo hubiera podido empezar por ese cuento. Esas son también ¿qué? Probabilidades marginales. Pero me quedan las otras. Que es las inversas de las, pues digamos, de cierta manera la inversa de las condiciones. o las recíprocas de ¿qué? De las condicionadas. Porque aquí esta es P intercepto B, ¿sí? O H intercepto M, pero yo no la puedo poner al revés o al derecho, ¿sí? No afecta al O sea, transporte, género o género ¿qué? Transporte. Pero esta si no las puedo, si le cambia el orden, ¿cambia qué? El sentido. ¿Sí? Entonces aquí es P de B de H y allá es ¿qué? P de H dado B o MC. Entonces aquí P de H C es diferente a P de qué? Son diferentes. Esta vale el 20%, esta vale el 50%. ¿Ya? Sin embargo, 70 y 20 y 10 suman ¿qué? 100. Y acá 50 y 50 suman 100. Entonces me falta ponerle nombre a estos, ¿sí? Y se llama así. posterior. A posteriori. ¿Sí? Con razón era marginal. Que son las mismas condicionadas, pero en otro, en el sentido que en contravía, ¿sí? O sea, sentido contrario. Y estas, las que tengan una sola letra, siguen siendo probabilidades ¿qué? Marginales. ¿Ya? Y pues ahí vienen una cantidad de preguntas. Entonces, ¿cuál es cuál es, sí, la probabilidad de tal y tal cosa? ¿Ya? Entonces, profe, y toca hacerlo así, digamos. Pero aquí, pues aquí quedaron como unas operaciones implícitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es bien esta. Por ejemplo, aquí, esta es una multiplicación de, bueno, ya lo dije, esta es una esta es PDH, ¿sí? El 60 es PDH multiplicado por el 70, que es B dado ¿qué? H. Entonces, ¿el resultado qué es? Es la probabilidad intersección P de B H. O sea, que está aquí, pero ahora con, entonces sería P de B intercepto. Voy al contrario. Sí, claro. Ahí no importa cuál pone de primero. Aquí sí. Sí, está. Sí. Porque el conocido es H. Sí. Y aquí el conocido es C. ¿Ya? O la certeza. ¿Sí? Sabiendo que. Tal cosa. Entonces, esto tiene relación con, ¿se acuerdan de esta tabla? Tabla de contingencia. Entonces, llenemos la tabla de contingencia. Lo único que yo sé es que en total hay cuánto. Sí. ¿Cuántos hombres eran? 60.
Entonces eran 60 hombres. ¿Y cuántas mujeres? 40. ¿Ya? ¿Cuántos venían en bus? Pero tranquilo, yo lo voy a mostrar. ¿Cuántos venían en bus? El 70% de los. No. Ah, en bus. ¿Cuántos del total venían en bus? 48. Sí, 68. 68. Pero es que el coro me está fallando. 68. 68. Sí. Y llegó el coro, los coros tienen una particularidad que no todos cantan al mismo tiempo, ¿no? No cantan todos la misma, sí, pues, pero es que suena tan bonito. ¿Sí? Debe ser, uno dice aleluya, el otro dice Dios, aleluya. Sí, entonces está. Por himno nacional que tiene la misma música para las 3 estrofas, ¿no? Entonces se pueden cantarlas todas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces acá, ¿cuántos vienen en bus? 68. ¿Cuántos venían en carro? 24. ¿Y cuántos venían en moto? 8. Sí, gracias. Entonces acá, ¿sí lo ven? Entonces este sería ¿qué? ¿P de qué? H. P. Este 24 sería ¿qué? En porcentaje, ¿no? P de C. Y este sería P de. Y este 60 sería ¿qué? P de H. Listo. O sea que esta columna tiene que sumar ¿cuánto? 68. Listo. ¿Ya? Ahora quiero llenar la primera celda superior izquierda. ¿Sí? O 62. 42. 42. Entonces aquí sería 42. ¿Sí? Y tiene que dar 68, ¿no? 26. ¿Sí? Sí. Entonces aquí está. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Pero ese 42, ¿qué era? No, pero nomenclatura. La probabilidad de hombre estar en bus. De H. De. No, pero las letras están bien, pero P, ¿de qué? H No. H, ¿qué más? Dado de. sobre B. No, Intersección. porque P de H dado B, creo que valió 50%. Sí. Ah, no, 62%. 61,7. Es P intersección. ¿Ya? O si la quieren poner B intersección H, también es ¿qué? Vale. Entonces aquí, este cuadro se llena ¿con qué? Con las marginales y las ¿qué? Conjuntas. ¿Sí? Pero uno puede aquí, digamos, cuando uno lo trabaja ya en el Minitab o en el SPS, él le bota todo. ¿Sí? Digamos, esta tabla es la grande. Y cada celda de esta la divide en ¿qué? En 4. La divide en 3. Entonces pone un valor acá, pone un valor aquí, pone como valores aquí chiquitos, ¿sí? Y aquí también pone valores. O sea, en esta celda pone ¿qué? 3 valores. Él pone acá la probabilidad es a posteriori, o sea, 62 y ¿cuánto? 62 y 38. Sí. Para que esta columna me dé ¿qué? 100. Y pone las condicionales también hacia allá para que sumen también ¿qué? 100. Y pone el 42 que es sobre ¿qué?
sobre el gran total. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿Sobre qué porcentaje estoy tomando qué? El valor, ¿sí? Entonces, si aquí hay hombres y mujeres, pues yo digo, vea, sacamos una segunda característica, ¿sí? ¿Sí? Para los que, por decir algo, los que saben inglés, los que no saben inglés, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber, entonces yo puedo sacar el porcentaje de mujeres que saben inglés, ¿sí? O puedo sacar el porcentaje de estudiantes que saben qué, inglés. Si yo digo estudiantes, estoy sacando sobre qué, sobre todos. Si digo solamente el tal de mujeres, entonces solamente estoy tomando en cuenta qué, la cantidad de mujeres. Entonces hay que tener cuidado con esos qué, porcentajes. Entonces, ¿y por qué tiene tanto impacto? Porque digamos en una investigación, ¿sí? A veces uno ve, y sobre todo cuando las publican o las presentan, pues digamos a veces pues tratan de presionar por ese lado. Entonces dicen, no, es que el 80%, sí, pero es el 80% sobre qué, sobre toda o sobre solamente qué, la población, un sector de la población. Entonces aquí hay que tener cuidado si las prioridades son condicionales, objetivos acá. Y para que quede completo así rápidamente, ¿sí? 12 y 12. 6 6. Y acá, sí, no me acuerdo. Me acordaba el 12 y 12. Y acá, ¿cuánto? 6. Entonces, yo puedo arrancar el cuento desde acá, desde una tabla de qué? De contextos. Ok. Ay. ¿No? Ah. Pero si no. Cuando yo, no nos faltan 2 diapositivas, no. Cuando yo era estudiante y después trabajé acá, pues yo me gradué a los 5 años, volví acá y duré 10 años. Siempre estuvo la misma secretaria, ¿sí? Una señora que se llamaba Mónica Rueda. Y aquí en Industrial era famoso el pesebre. Ya no. Bueno, la verdad que Mónica falleció y falleció muy joven, ¿sí? Cáncer. Pero siempre hubo en diciembre, y como siempre en diciembre dictábamos clases, ¿sí? Clases. Entonces parte del evento era de la Navidad, era el pesebre de Mónica. ¿Verdad? ¿Sí? Y todos le traían ¿qué? Ovejas. Se fue y se acabó. Entonces, que yo me estaba acordando de que hace falta. Entonces, aquí podemos hacer, sí, Juliana puede hacer. Listo, ya, para el arbolito ya tenemos los duendes allá de ¿sí? El teorema de Bayes y se basa en lo que hemos visto, ¿sí? Y este es el teorema de Bayes. Entonces lo que él dice es que una probabilidad condicionada a conocido B o dado B. Profe, ¿por qué ahí? Porque yo aquí puedo poner probabilidad que sea hombre, ¿sí? Dado que viene ¿qué? Un vos. Sabiendo que ¿qué? O teniendo certeza que viene ¿qué? Entonces aquí la A me representa ¿qué? Diferentes ¿qué? Posibilidades. Pero viene con una probabilidad condicionada. ¿Sí? La fórmula inicial es esta, pero la fórmula que uno debe aprenderse para toda la vida es ¿qué? Es esta. ¿Y cómo me la aprendo? Pues fácil. Es la probabilidad de A sabiendo que ¿qué? O condicionada que ¿qué? Acá B. ¿Sí? Y acá la fórmula es, para que la aprendan toda la vida, profe, ¿por qué no trabajo con esta? Porque es que de pronto la información la tengo acá. ¿Sí?
es la probabilidad de B dado que. Que aquí, o sea, es el inverso del recíproco de qué, del que estoy buscando. Y acá una multiplica y la otra qué, divide. ¿Cuál multiplica y cuál divide? Entonces, para que uno se la acuerde toda la vida, pues vea, aquí, léala acá. A dividido qué. ¿Sí? Que no es fácil, no es difícil. ¿Sí? Entonces, P de A dado B. Es más, yo no sé si creo que en saber pro la pregunta. ¿Sí? Entonces es P de A, ¿sí? Conocido B, o dado B, o condicionado B, como quieran interpretarlo, ¿sí? Es igual a qué? Al contrario, P de B dado A por P de A dividido en qué? En P de B. ¿Sí? Entonces, profe, y esa fórmula, así, digamos, ¿qué aplicación tiene? ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Es que yo no tengo que hacer, yo no tengo que armar todo, ¿qué? Todo ese árbol, ¿sí? Para conocer las probabilidades. Entonces, ¿qué necesito conocer? El P de A, la probabilidad de A, la probabilidad de qué? De B, ¿cierto? ¿Sí? Y la primera condicional. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿y por cuál me están preguntando? ¿Por la probabilidad qué? La última. Posterior. Posterior. ¿Sí? O sea, a la larga siempre me preguntan por la probabilidad qué? Posterior. Posterior. ¿Ya? Entonces, ¿y dónde sacamos PDA? Pues eso fue lo que hicimos acá, ¿sí? Pues estas son las conjuntas, ¿sí? ¿Se acuerdan de dónde saqué yo? La pregunta era, ¿cuál es la probabilidad que el tipo viniera en... Ah, bueno, aquí hay una trampa, ¿no? Ah, bueno. Aquí me la pusieron al revés, ¿no? PDB conocido ¿qué? Voy a cambiar, te la voy a cambiar. Entonces, fíjense que acá no me están pidiendo que haga el árbol, sino que responde directamente ¿qué? Entonces, aquí me dice que hay dos urnas, una A y una B, pero en la A ¿qué hay? Tres rojas, 5 negras, y en la B hay ¿qué? 2 rojas. ¿Sí? Y en la C, 2 rojas. 2 rojas. ¿Sí? Entonces, juego con ¿cuáles son los dos eventos? Primero que todo. Traiga una bola de campo. O no sabemos de qué, digamos hay tres urnas, ¿sí? O tres cajas, que se llaman ¿qué? A, B, C. A, B, C. Ese es un evento. O sea que uno se llama A, el otro B, y el otro ¿qué? Sí. Sí. ¿Y el otro evento cuál es? Sacar la bola de campo. ¿Ya? Hagamos el árbol rápido. Vamos para entregar. Empezamos con ¿qué? Con las 3. Vamos a empezar con los colores, ¿no? También. Pero empecemos con los tres. Simplemente tres para que quede diferente a la entera. Bueno. Listo, lista la calculadora. Bueno, estos son... ¿Cuántas urnas hay? 3. Listo. ¿Cuántos colores hay? 2 colores. ¿Ya? Sí. ¿Cuántas bolas hay? 2
16. 16 bolas hay. ¿Cuántas vamos a sacar? 3. Una. Ah, no al azar. ¿Qué probabilidades tenemos? 1 sobre 16. No. Ah, no, las rojas. La probabilidad es que salga, que venga de la roja, de la 1A o de la 1 ¿qué? O de la C. Déjenme hacer aquí una cosa. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya empezó? ¿Ya? Bueno. Voy a volar aquí un poquito. ¿Listo? ¿De con cuántas salgo? Con 3. Con 3. Y ahí salen 2 de cada uno. ¿Cuántas tiene la A? ¿Cuántas tiene la B? ¿Cuántas tiene la C? Sí. ¿Cuánto vale PDA? Sí, calculadora. ¿Cuánto? Se me quedaron. ¿Y eso cuánto es? ¿En porcentaje? 50%. ¿Por cuánto salió eso? 8 y 20. 8 de 16. ¿La segunda cuánto vale? PDB. Aquí hay dos poblaciones, los presenciales y los virtuales, ¿no? Pongámosle 19. 19%. ¿Y cuánto vale PDC? 51. Listo, por complemento, ¿no? Listo, voy con las condicionales. ¿Cuántas bolas tiene la una 8? ¿Cuántas? 3 y 5, ¿no? Entonces hay blanca, ¿cómo? Negro y rojo. Roja y negra. Primero las rojas y después las negras. Listo. Tres y 5. Entonces hay 3 acá, 5 acá. ¿Ya? Y ahí voy. Bueno, ¿cuánto le dio? 37,5. ¿Qué hizo? Bien. Pues serían 3 sobre 8. 3 sobre 8, ¿sí? 3 sobre 8. ¿Cuánto le dio? 37,5. 37.5. Pero pongámosle nombre. PDR sobre A. Sí. PDR, o sea que la bola sea roja, dado que ¿qué? La urna sea la A. Sea la una, sea la. Y ese me da. Si me da miedo acercar. Dejémoslo ahí 37.5. Y la otra sería ¿qué? PDN, o sea que la bola sea negra, dado que viene de dónde? De A. Y ese me daría 62.5. ¿Sí? 62. ¿Listo?
La B tiene 3. No hay posibilidades de empate. 2 y 1. Entonces me da 66. 67. ¿Y cómo lo llamaríamos? PDR dado B. PDR. ¿Dado qué? B. B. Ok. 60, voy a redondearlo en 67. Y el otro P de qué? B. Dado B. Ahora miramos si podemos responder la pregunta y mañana lo hacemos el lunes. No, ¿cuándo tenemos que? Martes. Hay una pregunta acá que es, pero yo creo que ya se puede responder. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una bola color qué? Rojo. Ah, pero nos falta este dato acá. Falta el de Y en el otro es 2 y 2 y 3. Eso da 40, 60. Sí, 40. Voy a ponerlo acá. ¿Alguien me puede decir cuál es la probabilidad de que salga una bola roja? Ajá. No. Menos del 50. Porque en total hay 16 bolas, ¿no? Y hay 7 rojas, que son 3, 2 y 2. ¿Sí? Y hay 9, son 5 y una 6 y 3, 9. Entonces sería 7 de 16. ¿Cuánto le dio? 23,7. Listo. Ah, que aquí me falta un detalle. Ahora quiero hallar P, pero voy a ponerlo aquí así de manera genérica, P del color, aquí, del color intersecto la urna, ¿no? Entonces hagamos un favor. El 50% de 37, perdón, el 37.5 de 50. Es como 18, 17. Hagámosle, redondeémoslo aquí a 19. Y el 62 de 50. Hagámosle 31. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? 31. Sí. Pero voy a redondearlo a 31 para qué. No para echarle, ¿no? Para cerrar. Sí. Pues al otro lo aproximé, pero aquí va a poner. 19 de 31 me da cuánto? 50. Bueno, ahora ya me para el 67% de 19. 12,7. Ya aproximamos a 13. Y hállame por favor el 33% de 19. 72,8. Ah, no. 6,2. Démoslo en 6. Para que el total me dé 19. 19. Y hagamos por favor que el 40% de 31. Queda como 24. No, 12,4. 12. 12. 12 ¿qué? 2. Démoslo en 2. 19. Y el otro me tendrá que dar. Jason, ¿cuánto fue que le dio la probabilidad que sea una bola de color rojo? 7/16. 43,7. 44.
Sí, pues si cogíamos todos los decimales daba 43,75, pero como lo aproximamos a 44. Te da 19 y 13, ¿cuánto da? 32. ¿Más 12? ¿Y cuánto es lo que le dio? 43,75. Ah, 3 y 40. Sí. Me faltaba un pedazo. Y el otro, ¿esa era la bola qué? No, ¿Sí? Probabilidad marginal. Este es P, ¿de qué? PDR, De. Y acá sería 31, ¿verdad? ¿Tiene que dar cuánto? 56. ¿Y este cómo lo llamaríamos? ¿P de qué? N. O sea, de que yo saque una bola al azar, sin importar de qué una, y la bola sea de color. 56%, 44. Ahora ¿Ya? la posterior. Y la posterior, sí, la función del. Entonces, porque aquí tengo 6 y me tiene que dar la misma que 6. Entonces hagámosla acá. Pero entonces voy a hacer, aquí sería P. Pero sería solo la roja, que es la pregunta. Vamos a ver. Entonces aquí la primera sería que P de A sobre R. Que la bola sea roja, que la saquen sea una urna, que sea la urna A, pero que sea la bola roja. aquí sería P de A, Sobre dado R. dado que R. R. Hágame un favor. 19 sobre qué? Sobre 44. ¿Cuánto le da? 43. 43. Voy a tratar de ponerlas acá todas. P, solamente, ¿aquí necesito cuántas? Dos. No, 3. Porque son 3 Ah, urnas. porque son las que sí. P Dado B. Y mientras me dice cuánto da, yo le voy a colocar la otra, que sería el PDC, dado B. Y por aquí abajo, ahora la voy a poner en negro. ¿Esta sería cuánto? 13 dividido en 44. 30%. ¿Cuánto? 30%. 30% y llevo 73. 27. Y en el otro, 27. No, la verdad no me acuerdo bien de la pregunta, pero déjenmelo terminar. No, la pregunta dice que cuál es la probabilidad de que saque usted una bola al azar y que sea roja, pero que pertenezca a la urna A. Listo. Sería la primera. Ya. Déjame terminar acá, repito así. Listo, ahora hagamos un favor. 31 sobre 56 y yo le coloco aquí rápido P En de A sobre conocido E. $55. P de B dado B. Listo. 31 sobre 56, ¿cuánto? 55%. 55. 3, 6 y El otro es 10%. 6 11. dividido en 56. Así lo aproximamos. ¿No? 11. Bueno, ahí van 66, ¿no? Sí. Sí. Y el otro es 19. 19. Voy a dejar señalado aquí los 3. Y la otra es P de C dado E. 34. 34. 34. Listo. Listo. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad? Ah, no.
si la bola ha sido roja, entonces P de no sé qué, dado que es qué, De la urna, está ahí a la urna. ¿sí? Pero sabemos, dado que qué, que la bola es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de la urna qué? 43. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto le dio? 40. Pero aquí la pregunta es, trate de hacerlo por dónde. Por la forma. Dime. A ver. ¿Qué hacen? Pues escucha. Y miramos rápido. Listo, nos vemos el. ¿Martes ya envía la novela? ¿Alguien sabe dónde queda? Perdón, ¿alguien sabe dónde queda el Banco Itaú? ¿El nuevo? Ahí, ya.